Bienvenidos a Gracias por tu servicio, el podcast con la intención de hablar sobre los temas relevantes de los militares, veteranos y veteranas de Puerto Rico. En el episodio de hoy estaremos hablando sobre las emociones de los hombres en la milicia. Bienvenido a un nuevo episodio de Gracias por tu servicio. En el episodio de hoy estaremos hablando sobre las emociones en la milicia. Pero antes de comenzar, quiero presentar a nuestra compañera y amiga, quien regresa de su gira mundial, Nilmari Colón. Saludos, Colón. ¡Ué! Regresé, no me extrañen, no me llamen, yo los llamo. No, mentira, mentira. No es mi culpa, bueno, en unos sí, en algunos pues era por vacaciones, pero otras eran por cuestiones de trabajo, la cosa importante. Pero ya, regresé. Hola, hola, espero que no me hayan extrañado mucho y aquí estamos de vuelta. No créeme que te extrañaron mucho porque todavía me siguen escribiendo, Mary Colón, ¿cuándo regresa? ¿Qué hace ella Ay, allá en bendito. Texas? Es que mira, te voy a decir, mira. Empecé a finales de enero, estuve por Fort Riley, después estuve un mes en una escuela militar, después volví, estuve en Alaska de vacaciones, después estuve en Texas por el trabajo, estuve por Aguadillas también por el trabajo, so, muchos lugares, diferentes experiencias, pero sí, lo reconozco, ya en el último avión ya yo estaba, diache, montarme en el avión otra vez, me daba esa pesadez, pero nada, aquí estamos. Pues nada, gracias por regresar y gracias por conectarte con nosotros hoy. Y por el otro lado, que ya lo escucharon, tenemos al brother Víctor Viva. Saludos, bro. Saludos, bro, saludos, Colón, saludos a todos los veteranos y veteranas. Estamos muy contentos otra vez que tenemos a Colón. Nos hacía falta la Trotamundo. Ha viajado más que Ricky Martin, pero está de vuelta con nosotros. Y sí, tenemos veteranos que nos han dicho, mira, ¿dónde está Colón? Pero ya está de vuelta. Aquí estoy, regresé. Muy bien. Queremos compartir que el 25 de junio, Paralyzed Veterans of America tendrá un 3K, 5K que pueden caminar, correr o rodar. Este evento se llevará a cabo en la entrada del balneario de Punta Salinas en Toa Baja a las 6 de la mañana. Para inscribirse en el evento, pueden ir a mieventoonline.com y para más información pueden llamar al 787-630-1651. Para la mayoría de los hombres, hablar sobre sus emociones puede ser sumamente difícil. Los hombres por lo general son vistos como el proveedor mayor de la casa y por ende deben de ser fuertes, dominantes y sobre todo estar en control. Y aunque estos atributos no necesariamente son algo malo, esto puede dificultar el proceso de hablar con alguien sobre sus emociones. Las expectativas de la sociedad, al igual que los roles de género, influyen en la decisión de no buscar ayuda. Algunos expertos de la salud mental sugieren que aquellos que no hablan de sus emociones son menos propensos a reconocer síntomas de salud mental antes de que sea muy tarde. En el 2021, el promedio de suicidio de hombres en los Estados Unidos era aproximadamente 4 veces más alto que el promedio de mujeres. O sea, el 80% de las personas que se suicidan son hombres. En este episodio decidimos tener una discusión sobre cómo podemos ir creando esos espacios para poder tener conversaciones saludables sin que la sociedad menosprecie o minimice la salud mental del hombre. Lo primero que me gustaría preguntarle es que si ustedes creen que existen esos espacios para que los hombres puedan expresar sus emociones tanto en la sociedad como en la milicia. Yo entiendo que hemos mejorado mucho a pasar de los años, sí existen hay muchos tipos de ayuda, por ejemplo, dentro de la milicia pues están los chaplains, que siempre han estado, o sea, no es nada como que nuevo, pero estamos conociendo mejor el programa, recursos, hay mucha propaganda de diferentes programas hablando sobre, ¿verdad?, lo que es la salud mental, pero aún así, no tanto es que no haya recursos, porque sí lo hay, pero pues en ocasiones, por alguna razón, tal vez no llega al que lo necesita, o hay muchas variables en el sentido, ¿verdad? Porque también la persona que esté en esa situación, ¿verdad? De esa salud mental, tiene que reconocer que tiene una salud mental.
buscar ayuda también, ¿verdad? Que esa faceta a veces es un poquito complicada porque como uno reconoce o si lo reconoce, si digo algo me van a juzgar. Y ya yo creo que hemos madurado. Obviamente siempre hay espacio para mejorar, porque siempre es la razón, pero de que hay, por lo menos yo te puedo decir que hay en los hospitales, hasta en las escuelas, ¿verdad? Antes no se veía que hubieran psicólogos. Podía ser con un trabajo social, pero ahora ya inclusive ya está psicólogos en casi todas las escuelas, si se puede decir así. Todavía tenemos que buscar mejores maneras de cómo llegar a los pacientes y cómo ellos se sientan más cómodos en expresarse tal vez, pero de que existen las ayudas, sí le existen. Me gustó las cosas que tocó Colón, en parte desde el espacio en la escuela, desde la integración trabajo de social clínico con psicólogos escolares, psicólogos clínicos, psicólogos de la salud. Y entrando a tu pregunta, Ortiz, como dice Colón, hay espacio para mejorar, de que sí se está abriendo más la puerta de que el hombre pueda expresarse. Aún así existe este tabú de hablar de la salud mental, este miedo de que si yo hablo de lo que yo siento me van a juzgar, si yo hablo de cómo yo pienso, yo actúo, yo siento, se van a reír de mí. Y hay espacio para seguir mejorando. He tenido la oportunidad de igual manera estar rotando en hospital, de igual manera en las clínicas que estoy asistiendo, clínicas 330, y el poder ver el número de pacientes, claro está, mucho más féminas que hombres, es la normativa de lo que se ve en los servicios de salud en general, ya sea servicios para buscar un referido para una cita a un cardiólogo, bueno, you name it, cualquier profesión. Pero el poder tener estos pocos pacientes hombres se benefician de expresarle cómo se siente porque están en un espacio seguro. A diferencia de los que están en hospital, que hablan con el proveedor de salud mental porque siento un dolor y me está afectando. Es cuando llegamos al dolor físico o a alguna situación en particular que me exacerba, ahí es que voy a hablar, cuando ya no aguanto más. Eso es lo que he podido ver en los pacientes masculinos. Hasta donde llegue ese breaking point, ahí es que puedo hablar de cómo me siento, cómo esos pensamientos negativos o esos residuos emocionales, ahí es que el hombre empieza a hablar. So, hay espacio para mejorar, pero no hay suficiente espacio para que el hombre se pueda beneficiar de esto. Sí, lo que dice está bien, pero ¿crees que lo estamos haciendo muy a tiempo? Porque lo que estamos proponiendo aquí es que se hable desde un principio, no esperar a que llegue a mi breaking point para poder entonces hablar de mis emociones, de que no aguanto más y posiblemente tenga la mente con estos pensamientos intrusos que me pueden llevar a quitarme la vida. Y eso es lo que yo quiero que, ¿verdad? Por lo menos ir tirando ahí para las personas que nos están escuchando. Tenemos que hablar de esto desde un principio. Entiendo que debemos ser mucho más abiertos en cuanto a los espacios seguros que se tienen que crear para todas personas, pero particularmente para nosotros los hombres, que se nos hace un poquito más difícil de hablar sobre estas cosas porque entendemos que no se supone que estemos hablando de ello. Hablando de eso, ¿verdad? ¿Por qué creen que se nos hace tan difícil hablar sobre nuestras emociones? Yo creo que en parte tiene que ver con la cultura, ¿verdad? Donde nos criamos y todo eso. Antes se veía mucho de que si llora eres una nena o si llora eres débil, ¿verdad? Ahora estamos en una generación que yo creo que, ¿verdad? Hay que tener un balance, no sé, tal vez algunos me vayan en esto, pero ahora estamos en la generación de que a veces se sobreexpresan, no sé, tal vez me juzguen, pero pues esa es mi opinión, que creo que hay que tener un balance en las emociones, ¿verdad? Y es malo que no te expreses, pero también lo veo que no es muy positivo tampoco, que esas emociones son como que muy exacerbadas, son muy, no sé, en ocasiones hasta un poquito exageradas, no sé si me explico. Y hay que buscar regular esas emociones. No necesariamente tenemos que decir todo lo que sentimos, lo que pensamos, ¿verdad? Tenemos que buscar canales saludables para poder plasmarlo de alguna manera. En muchos casos se abre esa fuente o esa llave y se hace difícil de cerrar. Y es por eso, ¿verdad? Volviendo a lo que había comentado anteriormente, se hace difícil cerrar esa llave de emociones y sigue saliendo porque no se reguló, ¿verdad? No se buscó un balance desde un principio
en que podíamos hablar sobre eso y ok, pues ya estamos hasta aquí. No necesariamente tenemos que sacarnos todo lo que hemos sentido por tantos años, sino que sacarlo poco a poco, ¿verdad? Irlo regulando. Como tú bien dices, hay muchas veces que queremos expresarnos maybe con una persona y si abrimos una puerta y si esa otra persona no sabe cómo trabajar esa situación per se, podemos llegar a la desregulación emocional, como tú bien dices, el no poder tener las destrezas adaptativas para poder manejarlo y más que nos puede llevar, ya tú sabes, la emoción puede afectar a la conducta, esa conducta podemos tener conductas de riesgo y you name it. Hay muchas cosas que si no se trabajan con los profesionales adecuados, podemos tener nuestro battle body. Siempre es bueno tener, claro está, ese recurso de apoyo, pero no siempre el battle body va a tener estas destrezas para poder canalizar estas emociones. Y de igual manera los pensamientos. Sí, porque olvidamos a veces de que tenemos estas expectativas altas de nuestros padres, nuestras madres, nuestros hermanos, compañeros, y asumimos de que ellos van a saber cómo manejar las cosas, de que, ok, como Así ellos son mismo. mis padres, son mis amigos, hermanos, ellos me tienen que entender. Y no siempre va a ser el caso, ¿verdad? Porque cada cual tiene un pensamiento diferente. De primera instancia, una persona que cercana a ti no reaccionó de la manera que tú querías o tú pensabas que iba a reaccionar no significa que no le importa, no significa que no te está tomando en consideración y que te está escuchando, es que simplemente tiene otro punto de vista. Por eso es bien importante, ¿verdad? Cuando uno se quiera expresar porque no se siente bien, necesita expresarse, es bueno siempre uno tener, como lo dice con mis mejores amigas, tenemos que chacharear, tenemos que ponernos al día y eso es bien bonito. Pero a veces cuando estamos en una situación, tenemos esta expectativa y esperamos que ellos reaccionen de una manera y a veces no es así, igual que pasa con las parejas también, y lo tomamos a mal, lo tomamos más ofensivo y a veces nos hundimos más en ese problema, porque entendemos que nadie nos va a entender, que nadie nos entiende y nos cerramos. Entonces ahí creamos otro tipo de problema. Claro, particularmente en las relaciones íntimas. Pensamos que la otra persona asuma lo que nosotros estamos sintiendo y pensando muchas veces, y ahí está el error. A veces hay un error grande en asumir que hubo comunicación cuando no la hay. No todo el mundo reacciona de la misma manera que uno reacciona. So, uno tiene que entrar en la práctica de verbalizar lo que uno siente para que la otra persona también pueda tener una idea de lo que uno está sintiendo en ese momento. Obviamente estamos hablando de la perspectiva de tres personas que han servido en el servicio militar. ¿Creen ustedes que la masculinidad tóxica juega un rol en no poder hablar sobre sus emociones? Me explico. Una organización donde el más fuerte es visto como el mejor o el más que corre o el más que levanta o el más que tenga deployment o el más misiones o el más especializado, ¿verdad? Ya sea un Army Ranger, Navy SEAL, you name it. Personas que no hayan ido deploy a veces pues no hablan sobre su experiencia militar porque entienden que el veterano fue el que fue a la guerra y eso no es cierto. El significado de veterano es bastante amplio. So, ¿creen ustedes que eso influye a que a veces no hablemos sobre nuestras emociones? Yo pienso que eso puede influir a largo término. Me explico. Claro está, respetamos todos los MOS, tenemos nuestra opinión pues, de una manera profesional porque tenemos el evidence base, leemos, nos preparamos y por demás. Y el verlo a largo término, me explico, en que si puedes estar, ya sea en cualquier training, cualquier misión, vemos estos líderes que te imparten de que el knife hand y esto hay que hacerlo así y esto no hay que fallar y no hay break para fallar. Pero cuando llegan al breaking point, esos son los primeros que explotan en canto. Y lo digo en esa manera porque así es como nos referimos en la parte militar. El estar con tanta presión, sí va a llegar la parte tóxica porque no estás sabiendo manejar tus pensamientos, manejar tus emociones, manejar tus acciones, pero entonces las coges con otras personas en vez de recibir ayuda. De igual manera, tus subordinados aprenden un estilo que quizás lo normalizan. Ah, yo tengo que ser así, no tengo que hablar como me siento. Por otra parte, esos que más son sharp, que no expresan nada de emociones, cuando tienen una pérdida en el sistema militar, somos los más que lloramos. Y lo he visto presencial de que
he visto SF, he visto Rangers, he visto Eleven Bravos, MPs y por demás, que son los más apasionados y los más que expresan esa emoción cuando tenemos una pérdida. Y eso sí lo he visto. Ahí es cuando más se abren en las emociones cuando hay una pérdida de un hermano militar o una hermana militar. En ese caso, cuando hay pérdida de un compañero, es algo que te toca porque muchas de las veces ellos se convierten en familia también. Y a Ujú, veces uno pasa específicamente en los deployments, con esas son las personas que tú ves todos los días, que te levantas, te acuestas, peleas, te ríes, llora, te cuenta chistes y entonces se forman parte de la familia y es algo que es súper complicado y no hay manera, ujú. ¿verdad?, de explicar. Sí he visto también que, o entiendo, que debe ser más complicado, pienso, ¿verdad?, que debe ser más complicado también expresarse cuando estás en posiciones de liderazgo. Porque, por ejemplo, me imagino que su pensamiento es, si yo muestro que necesito ayuda, pues van a pensar que no estoy capacitado en mi posición, que no puedo estar aquí, etcétera. Cualquier persona, ¿verdad? En cualquier posición, si la necesita la ayuda, tiene todo su derecho. Pero lo que quiero decir es que siento que como que cuando estás en posición de liderazgo estás como que un poquito más expuesto, tras que tienes más carga porque eres responsable de más personas. Todos los problemas de tus soldados se convierten en tus problemas y entonces te ves como que en esta imagen de que tienes que ser perfecto, tienes que tener todo al día, no mostrar ningún signo de debilidad, por decirlo así, lo cual no lo es todo lo contrario, es lo valiente que es decir, mira, necesito ayuda, reconocer que necesitas ayuda, reconocer, y a veces no es tanto una ayuda per se como tal, a veces simplemente hablar, simplemente deshogarse. Y eso no tiene que ver que tengas alguna condición, simplemente tienes muchas cosas y quieres sacarlo del sistema, por darte un ejemplo. Pues son esas cositas que yo creo que pues, en las posiciones de liderazgo deben de ser un poquito más marcadas. Ser vulnerable en ciertas situaciones a veces es más poderoso que tratar de ser esa mano firme. Viva mencionó el knife hand, ¿verdad? La persona que te va a poner la mano como estilo cuchillo en la cara. A veces uno puede abrirse más a las personas siendo vulnerable, así que nos está escuchando y entiende que todavía el líder de la quijada cuadrada y siempre con la cara estoica o algo así, hay un lugar para eso, hay momentos para eso, pero no necesariamente mantener, sino que podemos balancear o regular ese tipo de comportamiento. ¿Cómo ustedes creen que podemos empezar a cultivar un ambiente saludable en donde podemos tener esas conversaciones sobre lo que nos está sucediendo, ya sea en la milicia o en la misma sociedad? Si nos vemos el aspecto militar, conozco un profesional de la salud mental que nunca lo he visto usando una oficina. Nadie sabe qué está haciendo, nadie sabe qué está hablando, simplemente está utilizando la naturaleza y el poder escuchar en un ambiente seguro, claro está, en un ambiente de no juzgar al hombre, en un ambiente que más las emociones iguales el hombre y la mujer. El tú poder hablar de lo que tú sientes genuinamente, de lo que tú estás callando, maybe por tanto tiempo, porque el tú aguantarle eso te va a afectar de igual manera fisiológicamente. Una cosa te lleva a la otra. Por ejemplo, estoy pasando una ansiedad a otro nivel. Me va a exacerbar la parte fisiológica. Voy a tener alta presión, voy a tener tensión muscular, voy a tener migraña, voy a tener, bueno, un sinnúmero de condiciones. De igual manera, si no hablamos de lo que estamos sintiendo, si no hablamos de cuán mal me siento, cuán triste me siento, cuán frustrado me siento y por demás, y lo aguanto y aguanto, tampoco voy a ser funcional en mi trabajo, ya sea en el civil, ya sea en el militar. So, el poder tú expresar cómo te sientes es válido, es bien importante. Y más en estos tiempos. Porque estamos perdiendo militares, estamos perdiendo hombres y se ve la tasa. El número de suicidios está mucho más alto en el hombre que en la mujer. Y de igual manera, el suicidio es mucho más fuerte, sino que la mujer lo hace de una manera diferente, mucho más silenciosa, y el hombre lo hace más catastrófico. So, si no podemos hablar nuestras emociones, si no hablamos de lo que sentimos, no vamos a poder ser funcionales ni para nosotros mismos ni para nuestra familia. Yo pienso, ¿verdad?, que una manera que se puede fomentar a que las personas se expresen es
En el caso de la milicia, ¿verdad? Sería visitando las unidades, dando charlas educativas, dejándoles saber que existen servicios que están disponibles, pero también me gustaría mucho ver estos tipos de talleres de cómo manejar emociones, de cómo trabajar en grupo. Yo creo que eso es algo súper importante. Siempre hablamos mucho de que cómo trabajar en grupo, entender a los soldados, ponernos en el lugar de otros soldados, pero a veces cuando tú llegas a un ambiente, no son en todos, pero tú lo que sientes de ese ambiente tan pesado. ¿Tú te crees que eso no te afecta emocionalmente en tu día a día? Que tú vayas a tu trabajo y lo que vayas a pelear. Pues claro que te va a afectar las emociones. Si aprendemos a cómo trabajar en equipo, si aprendemos a respetar a los demás, aprendemos a cómo controlar nuestras emociones, esto no es una cosa que va a pasar de la noche a la mañana, esto tiene que ser, ¿verdad?, constante y continuo. Podemos ser mejores personas y cuando se reconozca, pues, saber a qué lugares referir a nuestros soldados o si es a uno mismo, pues saber en dónde llamar y buscar ayuda. Encapsulando lo que ambos dijeron, creo que hay que empezar a normalizar esas conversaciones desde un principio. Vivas da ese ejemplo de esa persona que está hablando con las personas sin oficina y sin nada. Es porque se siente cómodo hablando sobre eso, sino que no necesita llevárselos a un sitio y formalizar esa conversación, sino que esa conversación se puede dar en cualquier sitio. Cuando normalizamos esos tipos de conversaciones, pues se llega más profundo a la conversación y lo que tú estás diciendo también, Colón, tener talleres de cómo ir normalizando esas conversaciones, que no necesariamente tiene que ser, mira, tienes que hablar con un profesional, hablar entre ustedes mismos. Si ustedes son cuatro o cinco, que ustedes se reúnen siempre y se ven en la unidad y están juntos casi siempre, vayan normalizando esas conversaciones entre ustedes. ¿Cómo tú estás? Me siento bien, mira, pues estoy un poquito ajorado, preocupado por esta situación. Mira, brother, no te preocupes, estamos aquí, ¿qué necesitas? Algo tan sencillo como qué necesitas puede ayudarte un montón. Y entiendo que debemos ir normalizando esas conversaciones más aún con estos jóvenes que posiblemente no saben regular, volviendo a lo que habíamos discutido hace un ratito, regular esas emociones. Mi última pregunta para ustedes es, ¿qué estrategias podemos recomendarle a aquellas personas que están en la necesidad de hablar con alguien sobre su estado emocional? Yo siempre he pensado que es como todo. Tú eres un paciente, hay gente que prefiere un doctor en específico por la manera de ser, ¿verdad? Lo que siempre he escuchado a veces es que el problema que escucho de gente por ahí hablando de que dice, no, es que cuando voy a hablar la persona no me gustó y se queda hasta ahí. Lo trataron una sola vez y ahí se quedó. Entonces, pues mi recomendación es en la psicología, ¿verdad? Y me corrige, viva. Hay diferentes estilos de profesionales, al igual que los trabajadores sociales. Unos se enfocan en ciertas cosas y otros se enfocan en otras cosas. Tal vez esa especialidad no es la que te identifica a ti como paciente. So, no te conformes con que vayas a la primera visita, no siempre va a pasar, lo ideal es que de la primera quedes encantado, pero sí he escuchado personas que como que esa primera vez que asistieron y buscaron ayuda, no conectaron con el profesional. Bueno, lo primero, como estrategia, y volviendo a mencionar tu pregunta, ¿qué estrategias podemos recomendarle a aquellas personas que están en necesidad de hablar con alguien? Lo primero, que tú como hombre, tú como ser humano, te invites a sentir las emociones. Porque muchas veces tendemos, yo soy hombre, yo soy el fuerte, yo soy el más juajúa, yo soy el más militar, yo soy el más veterano, pero como una vez ley, fuera del uniforme hay vida, fuera del uniforme hay emociones, fuera del uniforme hay familia, fuera del uniforme hay pareja, fuera del uniforme hay muchas experiencias que dejamos de vivir por tener el Army Green. So, lo primero, invítate a tú sentir estas emociones que muchas veces aguantamos. Segundo, es un proceso. Es un proceso que duele, es un proceso que estaca, por no decir la palabra, porque me sacan del programa, pero es un proceso que no es fácil. So, tendemos a esquipear este proceso por querer estar lo más bien y en realidad no, hay que permitirnos sentir dolor, hay que permitirnos llorar, hay que permitirnos hablar de cómo nos sentimos.
Porque de qué vale que yo pueda ser el más duro en powerlifting, el más duro nadando, el más duro en el German Batch. Pero si yo no le digo a uno de mis brothers, bro, hoy me siento sin energía, hoy me siento que no valgo ni un chavo. Bueno, vale la pena. No puedo así, porque así no voy a hacer funcionar ni para los míos, ni para mis brothers, ni para mi familia, ni para los míos. So, invitarse a sentir las emociones. Otra cosa, la primera cita, veterano que nos escucha, hombre que nos escucha o familiar que nos escucha, la primera cita, técnicamente, pues son preguntas, es un rol a seguir, no es mecanizada, pero hay unas preguntas que hay que seguir. Luego de la segunda cita en adelante, ahí es que comienza el proceso de cómo vamos a desglosar esas emociones, esos pensamientos, esas acciones. Así que es un proceso que tiene que comenzar con unas preguntas y luego de eso es que se empieza a deshilar ese hoyo que tenemos mental. Y por último, no queremos perder uno más. Eso es lo más importante. Ahora mismo estamos perdiendo muchos hombres, estamos perdiendo muchos militares. Invítate a sentir la emoción, invítate a sacar lo que tienes en ese ACH, porque hay vida más allá del uniforme. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Tiene que haber esa honestidad con nosotros mismos, de mirarnos en el espejo y decir, caramba, yo no estoy bien. O caramba, yo Así mismo. necesito hablar de esto. Esto me está agobiando, esto me está pesando. Yo no Ujú. me debería estar sintiendo así sobre esta situación. Y tenemos que ser honestos. Mira, si no puedo, no puedo. Porque a veces eso mismo, que tratamos de fingir por tanto tiempo. Ponemos esa máscara de que yo soy el más fuerte y el más duro y Y el macho duele. alfa. Sí, sí, el macho alfa en la sociedad y cuando no necesariamente tenemos que serlo. Yo soy el primero en decirlo que no lo soy, no lo soy. No necesito ser el macho alfa en ningún lado. Ujú. No lo tengo que hacer, no tengo que ser el líder, no tengo que hacer nada de eso. Yo reconozco mi rol en todos los sitios donde yo voy, pero a muchas personas les cuesta eso. Se sienten que de alguna manera tienen que vivirse un personaje que verdaderamente no son. Y lo malo de eso es que tú te lo crees, llegas al punto que tú te crees que tú eres esa persona y que si no es así, pierdes tu identidad, todo lo contrario. Cuando somos honestos con nosotros mismos es donde se da esa apertura a ese cambio y a ir soltando todo ese peso de todo lo que llevamos adentro, desde nuestra niñez hasta la adultez, porque siempre son situaciones difíciles que estamos manejando, que de alguna manera los tenemos que procesar. Viva, yo sé que tú querías compartir algo también antes de que fuéramos al cierre. Sí, dos cositas. Una de las cosas es que Ortiz te doy las gracias y a Colón también por ser parte de este episodio que para mí es bien importante porque hemos visto que en estos últimos meses han compartido diferentes cosas que se celebran en estos pasados meses, pero también debemos de ser portavoces de el mes de junio se celebra la salud mental del hombre, que poco se ha compartido, que el hombre desconoce también, el veterano también desconoce, otra cosa más que desconocemos. Así que si conocemos el PTSD Awareness, Sharp Awareness, también debemos de saber que en este mes se comparte el mes de la salud mental del hombre. Otra cosa, y como tú bien dices, Ortiz, el poder tú ser genuino y reconocer, de igual manera cuando nos preguntan, oye Ortiz, ¿cómo estás? Claro, este no es tu caso porque tú y yo hemos tenido unas conversaciones mucho más deep, pero el hombre tiende a decir, estoy bien. Ahí es cuando nos mentimos muchas veces, porque el estoy bien, si yo te pregunto, Víctor Viva, a cualquier militar, a cualquier compañero, amistad, yo quiero que tú me digas, ¿verdad? Yo me siento triste. Mira, yo me siento asfixiado por todas las cosas que tengo en el trabajo, asfixiado porque tengo estrés, porque quizás tengo dificultades con mi pareja. Yo te quiero escuchar. So, el tu poder nada más comenzar, y cuando te pregunten, ¿cómo te sientes el día de hoy? Mira, estoy pasando varias dificultades, pero estamos con fuerza. Podemos buscar las ayudas, podemos buscar los recursos y como siempre decimos, we got your six. Yo quería añadir también, ¿verdad? Hay que volver como costumbre, tenerlo eso ya en el pensamiento, en el subconsciente. Que así que cuando nos duele una muela, sacamos cita en el dentista. Cuando estamos peludos, sacamos cita con el barbero. Cuando nos da un rash, sacamos cita con el doctor. Pues hacer lo Ujú. mismo cuando, ¿verdad? Tenemos una situación que amerita servicios profesionales.
Pues si no te sientes bien, que quieres hablar, saca cita, es lo mismo. Si te sientes mal de salud mental, saca cita con un profesional. Así de sencillo, debería ser, ¿verdad? Vamos a ir normalizando el ir a hablar con alguien de la salud mental, un profesional de la salud mental, por eso mismo, ¿verdad? Porque ellos están ahí para eso, o estamos aquí para eso. Si necesitas ayuda y deseas hablar con alguien, pueden llamar a la línea de crisis de veteranos marcando el 988. Los servicios son 24 horas, confidencial y puede ser tanto para el veterano como para sus seres queridos. Antes de cerrar, quiero felicitar a nuestro compañero Luis Rivera Irizarry, quien completó los requisitos para convertirse en Drill Sergeant. Esto fue algo que casualmente compartió con nosotros aquí hace un año atrás, así que muchas felicidades, brother. Te deseamos mucho éxito y obvio que queremos que nos comparta tu historia aquí con nosotros, así que cógete un descansito y posiblemente tengamos un episodio bono en esta temporada segunda para que entonces nos puedas compartir eso. Como mencioné, estamos al final de nuestra segunda temporada. Queremos compartir que solo nos quedan 2 episodios oficiales de nuestra segunda temporada, así que estén pendientes. Para apoyar nuestro proyecto, síguenos en Facebook, Instagram y YouTube. Y por último, solo falta decir, Veterano, tu vida vale, así que gracias por tu servicio. Coqui, Back in the day, estaba tratando de apretar el mute. no te escucho. Adiós.